muy feliz de poder compartir hoy con ustedes. Y bueno, yo soy ante todo un activista del movimiento social y lo que voy a compartir aquí une mi experiencia con mi trabajo de los últimos años en el seminario de movimientos sociales que hago en la Facultad de Historia de la Pontificia Universidad Católica en San Pablo. Y bien, yo tengo una experiencia con el movimiento sindical. Cuando era muy joven pertenecía a la Asociación Sindical de Profesores Universitarios, trabajaba en la Universidad Cooperativa de Barranca y apoyamos seriamente la huelga de los trabajadores petroleros que hubo en 1977, que duró 67 días, y la huelga general que hubo en Colombia el 14 de septiembre de 1977, y como resultado de eso fui torturado y me causaron pues daños físicos que hasta hoy tengo secuelas sobre ellos. Entonces llevo en mi cuerpo la lucha sindical. La Asociación de Profesores me pagó el tratamiento, lo que hubo que pagar, porque varios médicos me trataron gratuitamente, que a su vez eran sindicalizados. Y bueno, a partir de ahí mi trabajo con el movimiento social fue más con el movimiento campesino, lo que aquí la compañera que hablo llaman agricultura familiar. En Colombia preferimos hablar de campesinos. Y algunos de ellos organizados en sindicatos, como también trabajadores agrícolas asalariados, y luego sobre todo con el movimiento indígena, que ocupó gran parte de mis últimos años en Colombia hasta 2008. Y pues esa experiencia con, como les dije, mi trabajo en la Facultad de Historia aquí de Seminario de Movimientos Sociales es lo que voy a compartir con ustedes sobre la importancia del movimiento sindical, que clasifico, presento en tres partes. Primero, como generador de los propios derechos de los trabajadores. Segundo, como organizador de otros movimientos sociales. Y tercero, como factor de cambio en el conjunto de la sociedad, que creo que son los tres puntos que me parecen resumen la importancia del movimiento sindical. Entonces no sé si puedo compartir la pantalla. Si el anfitrión me deja compartir la pantalla, pues puedo compartir un PowerPoint que tengo. Si no, pues entonces les decía que podemos resumir la importancia del movimiento sindical como su papel fundamental para conquistar mejoras para los trabajadores, su papel como organizador de otros sectores sociales y su papel para conseguir cambios en la sociedad en su conjunto. La primera gran conquista de los trabajadores fue la jornada laboral, que comenzó siendo en algunos países, bueno, de 10 horas, según el país, ¿no? Pero podemos decir que así como esa, no hay ninguna otra conquista, no hay ningún otro derecho de los trabajadores que no haya sido producto de luchas sindicales, de huelgas, de movilizaciones, de la organización, de negociaciones. Y bueno, eso de las 8 horas me tomo la palabra de Marx, que decía cuando conquistaron las 10 horas era la primera conquista de la economía política de los trabajadores sobre la economía política de los patronos, que decían que lo único importante era conseguir lucro. Los trabajadores dijeron, bueno, es importante también que vivamos bien. Conquistaron eso, es su economía política. Yo he escrito que la huelga es la economía política de los trabajadores. Y bien, nunca ha sido cierto que los derechos de los trabajadores destruyan las empresas, destruyan ni siquiera el capitalismo, a pesar de que lo contradigan, porque la jornada de 8 horas rigió y el capitalismo no se acabó nunca. Y
Hoy la hemos perdido como muchos derechos porque en la medida en que el sindicalismo se debilitó, hemos perdido uno a uno los derechos. Eh, yo realmente desde el año 1996, como fruto de la reforma laboral que hubo en Colombia, desde ese año no tengo un solo contrato permanente. Eh, Mi esposa, por ejemplo, en Colombia nunca lo tuvo, solo cuando llegó aquí pudo tener un contrato permanente, pero ahora con la reforma laboral que hubo aquí, pues quedamos igual que en Colombia. Entonces, en la medida que el movimiento sindical se debilita, no hay conquistas para los trabajadores. Eso es una conciencia que tenemos que tener. Y obviamente todo el periodo de neoliberalismo sirvió para debilitar a los trabajadores, debilitar su negociación colectiva, y ha llevado a que la debilidad de los sindicatos pues signifique menos derechos, signifique que derechos que habíamos conquistado se han perdido. Ahora, los trabajadores, su sindicato es la forma elemental, no se puede existir trabajo sin sindicatos. Los sindicatos se debilitaron, pero ya vimos cómo todas esas formas de trabajo que están surgiendo también llevan poco a poco a que la gente termine organizándose, ¿no? Entonces hemos visto en Estados Unidos las huelgas de los trabajadores de las comidas rápidas que estaban dispersos y ya han logrado hacer sindicatos. Y aquí en San Pablo, el 1 de julio, vimos la gran huelga del sindicato de entregadores de todas estas empresas de entrega, de Rappi, etcétera, que hicieron una gigantesca huelga, duró un día, pero se hicieron sentir, hicieron una marcha gigante por la Avenida Paulista, donde nos muestra que el movimiento sindical en cualquier momento vuelve y resurge porque el trabajo sigue existiendo. Y en la medida en que somos explotados, pues nos vemos en la necesidad. Y estas mismas formas como la que tenemos ahora de encontrarnos, pues nos sirven para organizarnos, y así como los aplicativos sirven para explotar a los entregadores, pues les sirvieron a ellos para organizarse y salir por miles a las calles de San Pablo. Las cooperativas pues son otra forma de organización de los trabajadores que hoy tienen menos despliegue, pero que han sido importantes, como las empresas comunitarias y la autogestión de empresas, que ya veremos cómo se han hecho también en América Latina. Y los partidos políticos obreros, laboristas o, bueno, socialistas o comunistas o de otros nombres que han podido existir, pues la expresión política de la clase obrera, que, bueno, tal vez en Argentina tenemos que discutir en qué medida el justicialismo surgió como un movimiento de la clase obrera, y esos partidos políticos comienzan a convertir en leyes los cambios que se logran. Por otra parte, dentro de la empresa, los trabajadores en situaciones críticas hacen comités de fábrica, comités de sección. En Barranca Bermeja, en mi experiencia en el 77, los obreros tenían comités de sección y llegaban a lograr incidir en las decisiones de cada sección y de la empresa. Existen también cordones industriales como los que existieron en Chile, que pueden tener otros nombres, que son organizaciones que en periodos críticos surgen de los trabajadores y van más allá de las empresas y cogen una región y empiezan a ejercer la coordinación. Los trabajadores también pueden organizar a los no obreros, que es la segunda gran importancia que yo veo al movimiento obrero, que es organizar a los no obreros. En Colombia, en los años 20 del siglo pasado, es decir, hace 100 años, los trabajadores de las bananeras ayudaron a los indígenas que estaban siendo despojados de la Sierra Nevada de Santa Marta, que estaban organizados ellos, pero en su organización tradicional con autoridades, pero comenzaron a ser atacados por el despojo de tierra, tomarles tierras, a someterlos a misioneros que supuestamente podían llevarse los hijos para internados, a que las tierras iban para granjas experimentales del gobierno. Y los trabajadores los ayudaron a organizar en ligas
que los representaban ante la ley general, ante las autoridades públicas, aunque ellos mantenían su organización tradicional y esa unión de la organización tradicional con las ligas que les ayudaron a hacer los obreros fue muy importante para que ellos fueran la organización indígena que más se mantuvo incluso cuando la dictadura fascista de Laureano Gómez y la dictadura militar y lograron subsistir más tiempo que otras organizaciones. Y luego, cuando la matanza de la huelga de las bananeras en 1928, los indígenas refugiaron a los líderes sindicales que sobrevivieron, que trabajaron desde la Sierra Nevada, cubiertos por los indígenas. Pero los obreros en todas partes han ayudado a organizar a los campesinos, a los indígenas. El caso de Bolivia, como vemos en la Revolución de 1952, y también en las coordinadoras populares que ya integran a todas estas organizaciones y dirigen grandes luchas como las que hubo en 2019 en varios países de América Latina y como la que hubo en Barranca en el año 77 cuando la huelga en que yo tuve una participación como miembro directivo de esa coordinadora popular de Barranca, donde el comité ejecutivo éramos 7 delegados de los trabajadores, eran delegados de los trabajadores, pero había delegados también de los barrios populares, uno de los cuales era yo. Bien, todo este proceso de huelgas, de luchas sindicales en todos los países y para que la importancia se crezca de los sindicatos, tenemos que tener en cuenta que esto no es voluntad de los líderes sindicales, tiene que ver con crisis sociales. Por ejemplo, en Brasil tuvimos en 1917 una ola huelguística de huelgas generales en las ciudades. La de San Pablo fue un éxito y conquistó los derechos laborales primeros que tuvo la clase obrera en Brasil, incluyendo el que les pagaran en la fecha de vida, porque los usureros les cobraban por darles el salario, les hacían un préstamo, porque las empresas no les pagaban, pero esos usureros eran los propios patronos. En 1953 hubo otra ola de huelgas y hubo la gran huelga de los que llamaron en San Pablo de los 300.000 en el 73. Una gran huelga que tuvo grandes éxitos. Desafortunadamente el golpe de Estado del 64 destruyó todo lo que se conquistó en las huelgas del 53 y el 63. Ya con la dictadura militar comienza una ola huelguística en el 79. Luego en el 85-92 que cae la dictadura militar y vienen las grandes olas de las huelgas del ABC de San Pablo. Hubo en Brasil más de 1000 huelgas por año. Y la gran onda huelguística del 2012-2013, en 2012 volvió a haber 900 huelgas y en 2013 hubo 2050 huelgas, el 97% de las cuales triunfaron. Y ahí viene la gran reacción de los patronos brasileños que terminó con el derrocamiento de Dilma Rousseff y con el triunfo de Bolsonaro actualmente. Con la derogatoria de la ley laboral en Brasil en el año pasado y todo este proceso que ha sido tan duro para la clase obrera brasileña y que todavía se está viviendo. En Chile, desde luego, fue la primera gran huelga general en Iquique, en América Latina, en 1890, luego huelgas en 1903, en 1910, pero bueno, la clase obrera chilena tiene un proceso muy fuerte que logró crear los partidos socialista y comunista, y quiero referirme a la experiencia del 72 y 73, donde los obreros lograron hacer lo que se llamó los cordones industriales. Existieron 33, muchos en Santiago, otros en Concepción, que desafortunadamente creyeron que podían ir más allá de sus fuerzas y el ejército los aplastó con el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, destruyendo pues conquistas de años de la clase obrera chilena. Sin embargo, nuevamente viene la ola de huelgas generales en el 84, en el 2012, y luego tuvimos el año pasado donde los sindicatos siempre desempeñaron un papel importante. En 2012 fue muy importante la confluencia con el movimiento estudiantil
los sindicatos tienen que tener en cuenta de dónde viene en un momento la lucha a la cual los sindicatos tienen que apoyar para producir modificaciones en la sociedad. En el 84 fue pues todo el movimiento que había habido eh, contra la constitución que intentó poner Pinochet y por la caída de la dictadura, y en el 2012 venía todo el movimiento estudiantil que comienza desde el 2006 con los pingüinos, es decir, los estudiantes de secundaria, luego los universitarios, y vienen huelgas de los trabajadores que hacen una huelgas generales exitosas nuevamente en esta época. Y ahora en 2019 son nuevamente los estudiantes con el movimiento contra el alza del transporte, pero vemos cómo si el movimiento sindical actúa debidamente, puede articular esto. En el año pasado fueron los portuarios que comenzaron a generar realmente un impacto general en la sociedad chilena el año pasado con unas movilizaciones que pues veremos cómo van a continuar posteriormente. En Argentina ya había habido varias ondas huelguísticas, pero señalo la huelga general del 17 de octubre del 45, cuando pusieron preso a Perón. A diferencia de Chile y Uruguay, los partidos comunista y socialista en Argentina no fueron los que encabezaron este proceso de grandes cambios en Argentina, sino un movimiento que hoy llamaría populista, pero que es un movimiento muy típico de América Latina porque los hemos tenido con Cárdenas en México, que también fue ampliamente apoyado por la clase obrera petrolera, primero cuando él era comandante militar, cuando él apoyó a los obreros y después a los obreros petroleros a él, y luego en el periodo presidencial de él, que produjo reforma agraria, modificaciones de la legislación laboral, pues en Argentina fue el proceso del peronismo, que no voy a analizar ni me voy a detener, pero solo para ver la importancia de este movimiento, que en los 10 años que duró logró elevar un 60% los ingresos reales de los trabajadores. No fue un movimiento de revolución, no destruyó el capitalismo ni mucho menos. Terminó en un golpe de Estado sangriento, como han terminado muchas de las luchas sociales en América Latina, pero fue un movimiento de gran impacto que quedó en la memoria de los trabajadores de Argentina, querámoslo o no. En el año 69 vino la lucha contra la dictadura militar, nuevamente la ola de huelgas como el Cordobazo, que como en el 45 los obreros de Córdoba salieron un día antes a la huelga general de lo que había dicho la Central Obrera, y vino una ola de todos los azos en Rosario, Mendozazo, Rosariazo, Tucumanazo, y bueno, los motivos eran cierres de restaurantes estudiantiles. Fue el Cordobazo, unió a los estudiantes con los obreros. Hubo también huelgas que fue porque la dictadura intervenía a las autoridades locales, alcaldes, gobernadores, y bueno, la huelga de transporte de Buenos Aires, todo este proceso que llevó a la caída de la dictadura. Hubo un triunfo, pero bueno, luego hubo otra vez un golpe militar y luego una nueva ola de huelgas generales hasta el fin de la dictadura en el 83. El corralito, que como sabemos afectó mucho a la clase media, el movimiento sindical supo movilizarse, hubo la gran crisis económica, una lucha muy importante de los trabajadores en esa época fue ocupar las fábricas para impedir los despidos, y eso resultaron algunos casos de empresas autogestionadas que también vimos después en Venezuela, y que son otra forma de lucha de los trabajadores muy importante para tener en cuenta hacia el futuro. En la revolución boliviana vimos la ligación de los obreros con los campesinos, también con un movimiento que no era no eran los partidos comunistas o socialistas, pero que era en esa época el movimiento nacionalista revolucionario, pero que fue un movimiento que se caracterizó por ser un movimiento armado, es decir, podemos hablar de que se tomaron el poder, y había un partido obrero pequeño que tuvo un papel importante, el Partido Obrero Revolucionario, que era trotskista,
Y finalmente lograron unos cambios revolucionarios, se constituyó la Central Obrera Boliviana. Como dije, eran milicias y se logró transitoriamente la reestructuración del ejército, el voto de las mujeres, de los indígenas y los analfabetas que no podían votar, la nacionalización de las minas de estaño y la gran reforma agraria del 53, que le quitó las tierras, las minas a los varones del estaño, pero no les anuló su poder porque estos varones del estaño tenían inversiones en Inglaterra, en Alemania, en Estados Unidos y salvaron gran parte de su capital. Incluso aquí en Brasil fundaron la empresa Brastem, que es la principal empresa de refrigeradores y de otros artículos electrodomésticos, la Brasmotor, que era la primera ensambladora que hubo en Brasil. En Chile tenían Brasimed, tenían minas en Chile los bolivianos. Vemos a los bolivianos como migrantes pobres en nuestros países, pero resulta que también hubo estos migrantes ricos que se volvieron grandes empresarios en Brasil y en Chile. Eso llevó a una revolución inconclusa. El MNR terminó abriendo el petróleo a las transnacionales que eran objeto de luchas grandes del pueblo boliviano en la época de los años 30 que lograron nacionalizar el petróleo. Llevaron a los militares a preparar en la Escuela de las Américas, se subordinaron a la diplomacia de Estados Unidos, le dieron prioridad a los proyectos de colonización de grandes haciendas en el oriente del país, que es donde actualmente están los gobernantes de Bolivia que dieron el golpe el año pasado de Santa Cruz y de Beni, de donde es la presidenta del golpe de Estado, y participaron del bloqueo de Cuba a pesar de haber votado en contra. Eso llevó al fracaso, a la derrota final de esa revolución que fue muy importante, pero que se frustró ya nuevas luchas nuevamente en los años 90 con la lucha de los indígenas del oriente, donde están los gobernantes de actual por defender sus tierras, por lograr una nueva constitución, que es la que se logró mucho después, las marchas de los cocaleros, que fueran sindicatos, pero eran campesinos, de donde salió Evo Morales, que pertenecían a la COP, porque los campesinos en Bolivia y los indígenas se afilian a la COP. La Central Indígena del Oriente hizo la marcha por la Asamblea Constituyente y ya en este siglo vino la Guerra del Agua en Cochabamba, que fue dirigida por los obreros fabriles, la lucha contra la privatización del agua. El compañero Oscar Olivera, que fue el dirigente estoico coronavirus, ojalá se mejore, y era un dirigente de los obreros fabriles, pero participó todo el pueblo y derrotaron la privatización del agua. Y luego vino la guerra del gas, que fue reprimida a bala por Gonzalo Sánchez de Lozada, y eso llevó a su final, al triunfo del movimiento popular, a la elección de Evo Morales, a la constituyente que hizo la nueva constitución, pero vino la guerra de la constitución cuando todos los sectores dominantes del oriente y de la ciudad de Sucre se rebelaron contra la constitución. Finalmente se logró la vigencia y, como ustedes saben, todo eso ha sido echado atrás por el golpe de Estado, así donde con esa constitución se hicieron nacionalizaciones del petróleo y las comunicaciones del 51% de la propiedad de las petroleras, de la gestión de las empresas petroleras y del 100% de las comunicaciones. Actualmente el gobierno está privatizando. El golpe de Estado significa echar abajo todas las conquistas de los pueblos indígenas de Bolivia en primer lugar. Es un golpe de Estado racista. En Bolivia el factor indígena ahora es decisivo, pero también está apuntando a intentar privatizar y a echar atrás las conquistas laborales que se conquistaron en el periodo anterior. Hoy en día tenemos un panorama en el sindicalismo latinoamericano. Los sindicatos, la mayoría están afiliados a diferentes federaciones y confederaciones nacionales que pertenecen todos a la Confederación
Sindical de las Américas, que pertenece a su vez a la Confederación Sindical Internacional, y otro sector sindical está afiliado a la Federación Sindical Mundial. Ha habido crecimiento sindical durante este siglo en algunos países, desde luego ahorita estamos en una reacción frente a eso, pero durante los años primeros de este siglo crecieron los sindicatos en Brasil, en Bolivia, últimamente también en Chile, y bueno, tenemos un incremento de las luchas sindicales, lo vimos en el 2019. Desgraciadamente, un incremento de los asesinatos de sindicalistas, especialmente notorio en Colombia y Honduras, donde los asesinatos son muchos, también de líderes sociales, indígenas, campesinos, comunitarios. Los sindicatos realizan todas las organizaciones internacionales la lucha por el trabajo decente que llaman movimiento sindical, que es no es solo tener un empleo, sino tener un empleo con un horario máximo, con una jornada de trabajo, con una semana máxima y con unas condiciones de trabajo decentes, como se ha hablado, y una lucha contra la inaplicación del derecho laboral. En muchos países existen las leyes laborales, por ejemplo en Colombia, pero el 70, 80, 90% de los trabajadores están con los llamados contratos de servicio, contratos de honorario, contratos de obras, falsas cooperativas e inclusive falsos contratos sindicales donde la gente no es considerada un trabajador asalariado, sino una persona que contrata directamente o un miembro de una organización cooperativa o sindical que es la que es su patrón supuesto, ¿no? Es una falsedad todo, pero es para evadir las leyes laborales que existen, es la lucha que es importante en este momento dar. No mucho en América Latina, son pocos casos, pero quiero destacar la cooperativa de mis tocayos en el País Vasco, que tuvo una experiencia muy interesante, que ya va para 60 años, ha sido golpeada por la recesión del 2008, pero de todos modos es una experiencia para tener en cuenta de autogestión en el País Vasco de la Corporación Cooperativa de Mondragón. Entonces, quiero dar esta visión general para que ustedes como sindicalistas sepan lo importante que es su organización y la lucha que están dando para conquistar derechos, para defender lo que tenemos, porque si no luchamos, no lo defendemos, para ayudar a los otros sectores a organizarse y también para ver cuándo esos sectores sociales están a la cabeza de grandes luchas, como ha sucedido con los indígenas en Bolivia, en Colombia, en México, en otros países de América Latina, como ha sucedido con los estudiantes tantas veces, por ejemplo en Chile, que han sido tan importantes en estas luchas, cómo unir esas luchas. Y para que ustedes sepan que en los momentos críticos vamos a tener organizaciones como las coordinadoras populares, como los cordones industriales, como los consejos populares, que van a enfrentarse a la tarea de un cambio social y que va a haber periodos de huelga de masas, que son grandes huelgas que unen la lucha económica, política, social, regional, local, que duran un periodo de tiempo y que logran cambios sociales como ocurrió en, en Argentina en los años 50, luego otra vez en los años 70, como ha ocurrido en Chile, como ha ocurrido en otros países, en Bolivia, y que como sindicalistas es necesario estar preparados para asumir nuestro papel en cada uno de estos momentos y poder hacer el análisis de cada situación, porque todo no se puede hacer en cualquier momento. Hay momentos en que tenemos que limitarnos a nuestra lucha por nuestros derechos, pero tenemos que estar listos, como el año pasado, a salir con el conjunto de la sociedad y a reconocer el papel de avanzada que en un momento determinado puede tener otro sector social, como los indígenas, los campesinos, los estudiantes, las poblaciones de barrios, de las favelas, como se llaman aquí. Y bueno, pueden sentirse ustedes honrados en ser parte del movimiento sindical por su historia, por el papel que ha tenido y tiene y va a tener. Y pónganse la camiseta porque quedan muchas luchas por venir. Gracias, eso sería lo que tenía por compartir. Y aquí vemos lo que pasó en el 2019.
fue Puerto Rico, Argentina, Haití, Ecuador, Honduras, Chile, Bolivia. La bandera de la huipala, que representó la lucha de los indígenas de Bolivia, fue tomada. Vemos cómo en Chile está la bandera de los mapuche en alto, cómo en Ecuador estuvieron los indígenas también. Esperamos nuevas luchas, que salgamos de esta epidemia luchando como ya estamos. Muchas gracias.